Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. En la banca de hoy estamos en compañía de una maravillosa invitada. Y hoy estaremos hablando de espiritualidad, este paso interesante dentro de estos temas que nos trae nuestra invitada. Y hoy la espiritualidad nos da un camino, nos brinda una senda al conocimiento, a la aceptación o al cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo. Buscando en internet una conclusión, aunque no es la palabra adecuada, pero sí un término o un encuentro interesante respecto a qué es espiritualidad desde lo filosófico, y sugiere esto. Primero, espiritualidad es una palabra que deriva del griego y está compuesta por la voz spiritus, que significa respiro, alis, que se refiere a lo relativo a, y el sufijo dad, que indica cualidad. Etimológicamente, espiritualidad es todo lo relativo a la cualidad de lo espiritual o espíritu. La espiritualidad humana está definida como la conciencia de una parte que nosotros no manifestamos siempre en el pensamiento, pero sí se manifiesta de manera material en nuestra corporalidad o está ligada a ello, se siente como algo superior a los seres vivos. Hoy estaremos hablando mucho más de ello y también usted nos puede compartir sus conceptos, la definición de la misma espiritualidad. Pero qué más que darle espacio a nuestra maravillosa invitada, y ella por supuesto siempre preparando sus conocimientos y su mejor voz para ustedes que nos escuchan del otro lado. Ella es Lina Paola Lara Negrete, es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en psicología e investigación de la Universidad de los Andes, formada en perspectiva del transcurso vital, facilitadora en procesos de acompañamiento basado en acción sin daño, ética del cuidado, acompañamiento pedagógico y conciencia plena del respeto a la autonomía. Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Hoy le damos la bienvenida a Lina a esta banca. Gracias por acompañarnos. Bien llegada. Mil gracias, Hagdi. Muchas gracias por esta invitación a la banca del parque. Me encanta sentarme aquí con ustedes y con toda la audiencia, detenerme y respirar profundo. Hay un encanto en detenerse a contemplar aquí y ahora lo que nos es esquivo cuando el movimiento y los afanes nos atropellan con su inercia. Hemos conversado con algo de insistencia en la necesidad de detenernos, de parar para respirar. Y me parece bellísimo ese hallazgo que hiciste en tu búsqueda en internet sobre la idea etimológica de espiritualidad, porque comparto la idea. Yo no hice la búsqueda juiciosa como tú, pero sí he estado muy alerta a prestar atención a aquello que hace, digamos que es como la esencia de lo que llamamos espiritualidad. Y yo, igual que en las definiciones que tú encontraste, estoy muy convencida de que tiene todo que ver con respirar, con detenerse, con prestar atención plena y con tener de alguna manera una precaución que nunca nos sobra, que es la precaución de considerar como muy relevante todo aquello que tiene que ver con la trascendencia, con lo inmaterial, con las posibilidades y oportunidades que tenemos para resignificar a cada momento la experiencia vital. Creo que eso es súper importante y eso de paso es lo que hace que, como decía hace un momento, me interese tanto y me guste tanto sentarme en la banca del parque. Es una pausa, sin duda alguna, pero no es una pausa en el vacío. Es una pausa para respirar, para contemplar, para tomar conciencia y para, sin duda alguna, al levantarnos de la banca, caminamos distinto por ese parque maravilloso que es la vida, en el que, claro, hay tropiezos, pero también hay maravillas para compartir y sobre todo eso, ocasión de contemplar y respirar. Muchas gracias.
Gracias, Lina. Y de paso le cuento a los oyentes y a las oyentes que esta es una serie que habla específicamente de la conciencia de finitud. Con los conocimientos que tiene Lina y en el actual cargo que está ejerciendo, está en digamos que en esta labor de brindar este conocimiento, y lo hace con un amor, y se nota porque en las redes sociales y en las réplicas de los anteriores podcasts de esta serie han resultado respuestas muy interesantes, así que les invitamos a que escuchen esta conciencia de finitud 1, conciencia de finitud 2, espiritualidad, y esta segunda parte de espiritualidad que va a llevar a otros caminos. Los invitamos a que los escuchen. Recuerden que estamos en iVoox y también nos pueden escuchar directo en vivo en www.bancadelparque.com. Yo soy Hagdi López y les doy la bienvenida. Hay, Lina, muchísimas preguntas como siempre para tus podcasts, porque no son temas como tan masticables aparentemente, pero sentarnos en esta banca, como tú lo dices, nos ayuda a poder ya entablar estas conversaciones. Y la espiritualidad, sin duda, ya lo habíamos dicho incluso en el encuentro anterior, tienden algunas personas a relacionarlo con el tema religioso, y ya después de que lo sacamos de ese cajoncito, muy interesante poder hablar respecto a la espiritualidad en esos momentos, justamente cuando las enseñanzas, pues bueno, la vida nunca deja de dar enseñanzas, pero cuando precisamente lo unimos con este tema de la finitud, ¿qué empieza a suceder específicamente, digamos, en lo humano, en lo psicológico, como entre lo espiritual y esta conciencia de finitud? ¿Puede haber una disputa? ¿Sería lo normal? Bueno, sin duda, esa pregunta que estás haciendo por la espiritualidad y la práctica religiosa nos remite inequívocamente a una consideración previa, y es la consideración de que los seres humanos funcionamos de acuerdo con unas claves que son contextuales. Eso significa que a veces no hay tanta concordancia o no hay tanta coherencia entre lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y la búsqueda de esa coherencia entre esas 4 dimensiones, por así decirlo, de nuestra capacidad de tomar conciencia, es una búsqueda que para algunas personas a veces resulta en maravillas y para otras resulta en mucha frustración, porque cuesta mucho trabajo esa coherencia. Y el contexto en el que ocurre nuestro desarrollo es un contexto que está muy embebido, muy sumergido, muy permeado también por las prácticas culturales y las prácticas sociales que definen en parte lo que somos. Y yo digo en parte porque la cultura y la sociedad son solo uno de los elementos que hay que tomar en consideración cuando pensamos en la espiritualidad. Hay una especie como de conciencia anterior a la conciencia de finitud que tiene que ver con la conciencia de pertenencia, es decir, desde muy temprano en la vida se nos invita a darnos cuenta de que formamos parte de algo que es mucho más grande que nosotros mismos. Y eso a veces tiene dimensiones que son de corto alcance, por ejemplo, formar parte de una familia, formar parte de un grupo de personas de la misma edad, formar parte de una comunidad educativa, formar parte de un grupo social, de un equipo de fútbol, en fin. Y otras veces puede tener unas dimensiones un poquito más grandotas, como por ejemplo formar parte de eso conjunto enorme que llamamos humanidad, es decir, todas las personas formamos parte de una especie gigantesca en la que hay más de 8.000 individuos, 8.000 millones de individuos, y eso es un número enorme. Creo que en buena parte lo que tiene que ver con la práctica religiosa, que sí es diferente, creo, en las profundidades de la práctica espiritual, y ya me voy a detener un poquito en eso. Creo que las prácticas religiosas en buena parte son el resultado de un esfuerzo grande de socialización, de un esfuerzo grande de construir la cultura. Es decir, al parecer para los seres humanos en algún momento se hizo fundamental compartir un sistema de creencias y tener una cosmovisión.
que es esta mirada que tenemos del mundo, de lo que sucede a nuestro alrededor, las explicaciones que damos sobre por qué ocurren las cosas, los fenómenos que experimentamos. Todas estas cuestiones necesitan una estructura. No se puede en el aire simplemente ver cómo la vida pasa, sino que es como una especie de necesidad humana ofrecer explicaciones frecuentes y sobre todo explicaciones pues que puedan de alguna manera darnos una especie de significado en el sentido de explicarnos por qué pasa lo que pasa y por qué pasa como pasa. Las religiones no son la única manera de explicación del mundo que existe. La ciencia también tiene esas pretensiones y también hay otros sistemas de creencias no religiosos, no científicos, dentro de los cuales el esfuerzo mayor consiste en tratar de explicar el mundo y en tratar de darnos una especie como de posibilidad de comprensión. Esas necesidades de comprensión son unas necesidades muy relacionadas con la especie humana y son necesidades que están muy ligadas a la experiencia vital en el sentido de que el intercambio con otros seres humanos, pero también con otras especies de animales y con otros reinos de la naturaleza, hace que tengamos muchas preguntas, por ejemplo, sobre el origen de las cosas, muchas preguntas sobre los procesos que ocurren a lo largo del tiempo y muchas preguntas sobre qué pasa dado que la conciencia de finitud nos permite comprender que de nuevo el tiempo es finito. Entonces hay muchas preguntas en relación con qué pasa después de que abandonamos este cuerpo, y ahí hay un sentido muy particular que hemos convenido socialmente y culturalmente en llamar trascendencia, es decir, pensar un poquito más allá de lo material que tenemos a mano. Digamos que en esta preparación, en este cultivo, que es como también digo yo se le puede llamar a la espiritualidad, surgen preguntas respecto a si es ayuda, es colchón para poder enfrentar la ansiedad o el miedo a la misma muerte. O bueno, los miedos que pueden estar alrededor. Creo que vale la pena que hagamos una especie de, como dicen, anatomía del miedo. Es decir, que lo veamos tal cual él es en su naturaleza y en sus muchas capacidades para hacernos sentir a veces incomodidad, a veces unas emociones que son negativas y que están ligadas con él. Pero en términos generales creo que este ejercicio es un ejercicio que comienza por reconocer cuál es la naturaleza del miedo, de qué se trata. A mí me gusta imaginarlo como una mesa de esas mesitas que tienen 3 patas, que si se quita una, se tambalea la mesa y así sucesivamente. Y creo que vale la pena identificar sobre qué reposa el miedo, es decir, en qué se basa o sobre qué se soporta. Y me parece que es muy práctico tener en consideración cuál es cada una de esas patas sobre las cuales se basa la experiencia del miedo. La primera de ellas, y voy a detenerme en cada una, la primera de ellas es la culpa.
Yo creo que el miedo, eso lo han estudiado mucho mis colegas que entienden las emociones y que se ocupan de ellas. El miedo tiene una dosis muy importante de relación con la culpa. La culpa es todo aquel sentimiento que tenemos sobre aquello que hemos hecho y ha salido mal, o aquello que hemos dejado de hacer y por no hacerlo las cosas han salido mal. Y la culpa está directamente relacionada con el sistema de creencias que tenemos. Es decir, hay unas creencias que nos llevan más rápido por el camino de la culpa y hay otras creencias que nos sacan bastante rápido de allí. Entonces, por ejemplo, considerar que ante un hecho que ocurre naturalmente nos cabe algo de responsabilidad es un hecho que ocurre cognitivamente, es decir, es una fabricación mental o es una fabricación de nuestro cerebro y es una fabricación poderosísima. Hay estudios muy interesantes que han hecho, por ejemplo, los neurocientíficos que demuestran cómo la sensación de miedo es capaz de modificar la sinapsis que hacemos en nuestras neuronas y es capaz de modificar mucha de la información que consideramos que se percibe como verdad o como correcta. Es poderosísimo sentirse culpable y es poderosísimo en términos físicos, fisiológicos, es decir, hay respuestas fisiológicas al miedo. Por supuesto, no voy a omitir el hecho de que el miedo es una sensación que cumple un propósito o que al menos lo cumplió en algún momento de la evolución humana, en el sentido de que el miedo es también un conjunto de alertas, un conjunto de alarmas que se prenden ante una amenaza y que nos permiten escapar para la supervivencia. Claro, como no estamos en ese tiempo en el que nos dedicábamos a cazar y a defendernos de depredadores, pues hemos hecho también una transformación de esas emociones y de esas sensaciones asociadas al miedo y hemos considerado esas alertas como una oportunidad para darnos cuenta de que en efecto las amenazas no son solamente los depredadores, sino que las amenazas pueden ser también situaciones que no deseamos, pueden ser también situaciones que ponen en peligro nuestros vínculos y nuestras relaciones afectivas. Y aquí viene un universo de posibilidades, es decir, la manera como establecemos nuestros vínculos muchas veces está marcada por la culpa. Las relaciones que tenemos con otras personas no siempre son relaciones libres en las cuales se promueve la autonomía, en las cuales el bienestar del otro es el bienestar nuestro. Muchas veces esos vínculos afectivos están más marcados por ese ingrediente fundamental del miedo, que es sentirse culpable por la manera como una relación ocurre, por la manera como un vínculo se desarrolla y por la manera como nos apegamos a las otras personas. Entonces, la culpa es una de esas tres patas y es interesante tener en cuenta que muchas de las cosas sobre las cuales nos sentimos culpables son cosas que han ocurrido en nuestra imaginación, que también es súper poderosa. Digamos que en este conversar y este escucharte, Lina, siento que esta pregunta puede funcionar. ¿Te ayuda la espiritualidad a encontrarle significado al sufrimiento? Igual está ligada a muchas otras cosas más, pero hablando específicamente de la espiritualidad. Claro que sí. Yo creo que es muy importante reconocer que la segunda pata en la que se apoya el miedo es el dolor. Y el dolor muchas veces es
una manera, como dices, de encontrarle significado al sufrimiento. El dolor es una experiencia no deseada. A nadie le gusta experimentar dolor, así como porque sí, pero para muchas experiencias espirituales, ese lugar que tiene el dolor es un lugar relevante al cual se le ha puesto como de alguna manera una suerte de estatus. Es decir, sufrir y sentir dolor suele ser a veces considerado como una oportunidad de redención. Y yo estoy consciente de que deliberadamente estoy usando unas palabras que están muy cercanas a ciertas prácticas religiosas y no me da pena hacerlo ni me incomoda, porque creo de veras que hay todo un lenguaje asociado con el dolor, que es un lenguaje que de alguna manera fortalece el miedo. Tenerle miedo al sufrimiento y al dolor por una parte, es decir, en la experiencia propia le tenemos miedo, pero en la experiencia ajena solemos considerar el sufrimiento y el dolor como oportunidades de redención y como cosas que son venerables. Es decir, cuando una persona sufre o está pasando por unos momentos de dolor, miramos con admiración su estoicismo, su templanza, su manera serena de aceptar que el dolor forma parte de la vida y seguir como si nada estuviera pasando. Y eso es claramente una construcción social y cultural, porque la realidad es que, como decía, nadie quiere experimentar el dolor para sí mismo y tampoco quiere que las personas que ama o que son sus personas significativas experimenten situaciones de dolor. De hecho, buena parte de los esfuerzos que hacemos cuando queremos fortalecer un vínculo afectivo tienen que ver con evitar a toda costa que esa persona amada pase por una experiencia de dolor, porque consideramos que esa experiencia en sí misma es una experiencia indeseada. Y no obstante, porque pues lo que más nos caracteriza a los seres humanos es lo contradictorio. Decía hace un momento, es muy difícil vivir con coherencia. Está también en nuestra naturaleza, así como está la búsqueda de la coherencia, está también en nuestra naturaleza la incoherencia. Es decir, todo el tiempo estamos enfrentándonos a que lo que hacemos no se corresponde con lo que habíamos pensado o que lo que sentimos no se corresponde con lo que estamos diciendo, ¿sí? El colombianismo que más usamos y en todos los países existen prácticas similares es cuando saludamos a alguien, le preguntamos hola, ¿cómo estás? Y la respuesta es bien, gracias. Y eso puede que no sea del todo verdad, puede ser que adentro lo que hay es una procesión dolorosa, angustiosa, etcétera, pero no estamos listos para reconocer esas cosas a la primera. Nos cuesta trabajo reconocerlas y también nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta de lo que está sucediendo en relación con el dolor, por ejemplo, emocional. El dolor físico es relativamente fácil de localizar. Claro, hay circunstancias en las cuales no, y hay gente que describe su experiencia de dolor físico como no sé en dónde, es inespecífico, es como un dolor redondo. Pero en general, el dolor es fácil de localizar cuando es físico y es muy difícil de localizar cuando es emocional. En un minutico, Lina, cuéntanos cuál es la tarea del día de hoy, por favor. La tarea del día de hoy es enfrentarse al miedo, pero no así como desprovistos de ninguna herramienta que nos permita estar seguros. La manera como lo vamos a hacer es poco a poco reconociendo lo que lo compone en esencia. Y empecemos por la culpa. La culpa tiene mucho que ver, como decía, con los vínculos afectivos que establecemos a lo largo del tiempo. La tarea de hoy es difícil en comparación con las tareas anteriores porque implica reconocer cuándo esos vínculos que hemos construido a lo largo de la vida, que son significativos para nosotras, para nosotros, son vínculos en los cuales la culpa está presente.
Gracias, Lina, por sentarte en esta banca. Muchas gracias a ti por esta pausa, por este respiro para darnos cuenta de cómo es que funcionan esos mecanismos que aprendimos y que por supuesto podemos desaprender. Y gracias también a ustedes que nos escuchan del otro lado. Esperamos sus preguntas, sus comentarios, siempre dispuestos aquí a escucharnos y a que se sienten con nosotros en esta banca. Recuerden que nos pueden escuchar en www.bancadelparque.com y también pueden descargar nuestros podcasts en iVoox, Spotify, Deezer. Yo soy Jacdi López, una voz Banca del Parque Radio. En la producción, Felipe Riveros. Un abrazo. Gracias. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.